Caminar juntos hacia el cielo. Santos Luis Martín y Celi Guerin, padres de Santa Teresa de Lisieux. Donde Dios resplandece. La familia Martín ofrece a las familias del mundo un hastío de esperanza incluso en las mayores dificultades. Viven su vida cotidiana y su trabajo con confianza y abandono. El matrimonio como una subida al cielo como pareja. El compromiso familiar como un regalo de Dios. Biografía. Luis Martín, 1823-1894. Luis nace en Bordeaux, Francia, en 1823. A los 22 años se traslada con su familia a Alençon, donde comienzan sus estudios. Para pesar de su familia, rechaza la carrera militar y prefiere dedicarse al trabajo de relojero, que le fascinaba desde la infancia. Así comienza su aprendizaje, primero en Rennes y luego en Estamburgo. Son años decisivos en los que nace en él el deseo de consagrarse a Dios. Sin embargo, su dificultad para aprender latín le obliga a renunciar a este proyecto. En 1850 regresa a Alençon, donde abre una tienda de relojes y joyas. Marie-Célie Guerin. Marie-Célie nace el 23 de diciembre de 1831 en Gandel, en Francia. La educación que recibe de sus padres, de fe firme pero ruda, autoritaria y exigente, marcaría para siempre su carácter, su rigor y su espiritualidad. Cuando termina sus estudios se siente llamada a la vida religiosa, pero la superiora se niega a dejarla entrar en el convento debido a su mala salud. Célie no se desanima y con la ayuda de su hermana se dedica al arte del bordado, que había aprendido en la escuela de encaje y en particular a realizar un tipo específico conocido como el encaje de Alençon. Con solo 22 años abre su primer taller de bordado, que pronto se convierte en un verdadero negocio, gracias a la confianza de varios fabricantes parisinos. Noviazgo, matrimonio e hijos. En abril de 1858, Célie conoce a un joven apuesto en el puente de Saint-Léonard, que la impresiona por su aspecto, su porte y su fisionomía. Era Luis Martín, quien dirigía un taller de relojería. Es amor a primera vista y, tras solo 3 meses de noviazgo, deciden casarse. Nacen 9 hijos, 4 de los cuales mueren en la infancia, quedando 5 niñas y, como diría Papá Luis, el Señor les concedió el don de llamarlas a ser sus esposas. De las 5 monjas, Teresa es Santa Teresa de Lisieux. Y Leonie, que tanto preocupaba a sus padres por su carácter difícil y algunos problemas de comportamiento, es ahora sierva de Dios. El trabajo. Las alegrías se alternan con las preocupaciones, las dificultades para conciliar el trabajo de ambos padres con la educación de los hijos y las múltiples tareas que requiere una familia numerosa. El éxito del taller de Célie lleva a Luis a cerrar su relojería para ayudar a su mujer. El dolor, la enfermedad y la viudez. También hubo momentos de gran sufrimiento, la pérdida de 4 de sus hijos y la enfermedad de Célie, que la llevó a una muerte prematura a los 46 años. Luis era viudo y tenía 4 hijas pequeñas. La última, Teresa, solo tenía 5 años. Y para respetar los deseos de Célie, decidió trasladarse a Lisieux. Dejar Alençon para ir a Lisieux significaba abandonar el taller de encaje, dejar atrás a los amigos y un entorno al que estaba pegado, pero las niñas tendrían la compañía de las primas y la cercanía de sus tíos Guerin, a los que Célie había confiado silenciosamente poco antes de su muerte. Enfermedad y separación de sus hijas. En 1887, Luis sufre su primer ataque de parálisis, el comienzo de su largo y humillante calvario, que acabaría obligándole a ir en silla de ruedas. A esto le siguió una arteriosclerosis cerebral progresiva, que le hizo peligroso para sí mismo y para los demás. Su familia se vio obligada a internarlo en un hospital psiquiátrico, lo que en aquella época equivalía a una grave alienación social. Además, se rumoreaba en el pueblo que el padre había enloquecido de dolor por el abandono de sus hijas que, una tras otra, se habían convertido en monjas. En momentos de lucidez,
Luis se dio cuenta de ello y sufrió mucho, pero al mismo tiempo hizo una ofrenda al Señor. En un momento de lucidez dirigió estas palabras al médico que le atendía. Siempre estuve acostumbrado a mandar y me veo reducido a obedecer. Es duro. Las palabras de Luis tras la entrada de Teresa en el Carmelo fueron: solo Dios puede exigir un sacrificio así, pero me ayuda tan poderosamente que, en medio de mis lágrimas, mi corazón rebosa de alegría. Murió apaciblemente de un ataque al corazón el 29 de julio de 1894, asistido por Céline, que había aplazado su ingreso en el convento carmelita para cuidar de él. El proceso de beatificación y canonización. 1957 a 1960, fase diocesana de los procesos de beatificación de los siervos de Dios Luis Martín y Céline Guérin. 1971. Las dos causas se unifican cuando se discuten ante la Congregación para las Causas de los Santos. 26 de marzo de 1994. La pareja de siervos de Dios, con el reconocimiento de las virtudes heroicas, es proclamada venerable por Juan Pablo II. 2003. Se abre el estudio del milagro atribuido a su intercesión. 19 de octubre de 2008. Céline y Luis Martín son proclamados beatos. Primer milagro. Pietro Cirillo nació en Monza, Italia, el 25 de mayo del 2002. Una semana después de su nacimiento fue bautizado urgentemente porque los médicos creían que su vida corría peligro. El padre Antonio Sangalli cuenta la madre de Pietro, Adele, el carmelita, que era nuestro padre espiritual y al que habíamos pedido que celebrara el bautismo, nos confió la imagen del matrimonio Martín, que había encontrado por casualidad mientras buscaba el libro del rito del bautismo. 2 noches después de la biopsia recibimos la respuesta: Pietro podría vivir unas horas más o unos días. Nos fuimos a casa y rezamos el rosario con los amigos, luego hablamos del funeral. Pero durante esa noche de silencio ocurrió algo. Cambiamos nuestra perspectiva. Primero nos resignamos, luego nos dijimos que estábamos cometiendo un error, que estábamos aceptando que la ciencia tuviera la última palabra. Pero si somos hijos de un Padre bueno, Señor de la vida, con la libertad de los hijos podríamos pedir la gracia, confiando en lo que el Señor quisiera hacer. Los Cirillo no están solos en su oración, empiezan a distribuir la imagen de los Martín a todos, a familiares, amigos, feligreses, incluso a vecinos no creyentes. Los días pasaron entre oraciones y esperas, pero no hubo señales positivas. El niño estaba tan enfermo que sus padres no podían ni tocarlo y permanecían junto a él en oraciones y cantos. A finales de junio, Pietro tuvo una crisis muy grave. Cuando sus padres llegaron al hospital, lo encontraron devastado, pero mejorado. Durante la noche, increíblemente, había señales de poder respirar. 3 días después fue extubado. El director del hospital, no creyente, declaró en el proceso de beatificación que no podía negar el carácter extraordinario de los hechos ocurridos. Una vez reconocido el milagro, Pedro fue considerado una especie de fenómeno. Su madre recuerda que algunas personas lo habían malinterpretado. Al cabo de 3 años se descubrió que Pietro se había quedado sordo. Fue un hecho importante, dice la madre, porque nos ayuda a nosotros y a los que nos rodean a ponerlo en el lugar adecuado. Es un niño como cualquier otro que necesita ser acompañado en su crecimiento y en su fe. Tiene una buena relación con su clase y para los demás es una oportunidad de acoger a los necesitados. Lo que sorprendió a Adele Cirillo cuando rezó a los Martí fue descubrir que en esa pareja se parecía a nosotros. La santidad está en nuestro alcance. Ellos, como nosotros, vivían la ordinariez de la vida, tenían las mismas preocupaciones por el trabajo. Él era relojero y ella bordadora, por los amigos, por los vecinos. El hecho de mirarlos nos hizo descubrir que el matrimonio es realmente un camino a la santidad. Segundo milagro. Carmen, una niña de Valencia, nació el 15 de 2008.
tras 28 semanas de un embarazo muy difícil. En el hospital, a los padres se les dijo: prepárense para lo peor. Las complicaciones habituales de un bebé prematuro se multiplicaron: dificultades respiratorias, problemas cardíacos, hemorragia cerebral en la fase más avanzada. El padre de Carmen entró en la iglesia de un convento carmelita para rezar. A finales de noviembre, el caso parecía desesperado. Por primera vez, la madre consiguió tocar a su bebé en la incubadora. La familia empezó a hablar del entierro. El 23 de noviembre, la priora del Carmelo entregó a los padres la oración de Luis y Celi. No los conocían en absoluto, ni a su hija Santa Teresa del Niño Jesús. Al día siguiente se produjo un traslado hospitalario providencial. En contra de todas las expectativas, Carmen aguantó y la infección desapareció. Comenzó su recuperación y fue dada de alta el 2 de enero de 2009. Quedaba una grave preocupación: la hemorragia cerebral. Estaba dilatando el cráneo de la niña y haciéndola sufrir. El examen estaba previsto para el 19 de febrero. Probablemente sería necesario operar. Se pidió de nuevo la intercesión de los esposos Martin. Unos días más tarde, la ecografía reveló que la hemorragia cerebral había desaparecido. Solo quedaban las cicatrices y, lo que es más sorprendente, los médicos aún no saben explicarlo, había una ausencia total de secuelas neurológicas o motoras. El 18 de marzo de 2015, el Papa Francisco autorizó el reconocimiento del milagro de la recuperación de la pequeña Carmen, atribuido a la intercesión de los beatos Luis y Celi Martin. La canonización, 18 de octubre de 2015. Luis y Celi Martin son proclamados santos por el Papa Francisco. Ideas para la santidad, donde surge el poder de Dios. Luis y Celi se dieron cuenta de que podían llegar a ser santos no a pesar del matrimonio, sino a través de él y con él, y que el propio matrimonio debía ser considerado como el punto de partida de una ascensión a dos. Hoy, la Iglesia no solo admira la santidad de sus vidas, sino que también reconoce en esta pareja la santidad de la institución del amor conyugal, tal como fue concebida por el mismo Creador. El amor conyugal de Luis y Celi es un puro reflejo del amor de Cristo por su Iglesia. El matrimonio Martin no dudó en dar prioridad a Dios en su vida, en su casa. Dios era siempre el primero. Cuando la prueba llegaba a su familia, la reacción espontánea era siempre la aceptación de la voluntad de Dios. Si la señora Martin decía a menudo que Dios es el Señor y Él hace lo que quiere, y el señor Martin se hacía eco repitiendo que Dios es el primer servido. Luis y Celi son un regalo para los novios jóvenes por la valentía que demostraron al obedecer a la Iglesia, incluso cuando ésta les pedía ir en contracorriente, contra la tendencia. No temían palabras como pureza, castidad o virginidad. No se precipitaban, vivían, aunque fuera por poco tiempo, un compromiso que respetaba la voluntad de Dios y la enseñanza de la Iglesia. Luis y Celi son un regalo para los matrimonios de todas las edades por la estima, el respeto y la armonía con que se han amado durante 19 años. Ambos vivieron con heroísmo sus votos matrimoniales de fidelidad, de compromiso, indisolubilidad del vínculo y fecundidad del amor, en la felicidad y en la prueba, en la salud y en la enfermedad. Luis y Celi Martin, padres de Santa Teresa, querían vivir más cerca de la palabra de Dios, en toda su dulzura y exigencia. El resultado de esto fue que su vida personal y conyugal se transformó desde adentro a través de la práctica diaria de los sacramentos en una relación constante con Dios. Luis y Celi pronto comprendieron que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana cotidiana. En unión con la pasión de Cristo, soportaron la inmensa tristeza de la pérdida de 4 hijos pequeños, sin olvidar el drama familiar del tumor de Celi y su muerte cuando la última hija, Teresa, tenía solo 5 años. Al final de su existencia terrenal, Luis pasará su vida en el hospital psiquiátrico con todo lo que conlleva en términos de purificación. La vida cotidiana de la familia Martin.
cómo se revela Dios en los acontecimientos de su familia. El amor conyugal y la armonía en pareja. Luis y Celi hablan el uno del otro con palabras que revelan un amor profundo y arraigado y un gran respeto mutuo. Su mirada se dirige constantemente a su cónyuge, de modo que el yo se sustituye constantemente por el nosotros. Sus palabras saben pasar por alto los errores y en cambio cantan las alabanzas de su cónyuge. Mi marido es un hombre santo. Me gustaría que todas las mujeres tuvieran uno como él. Siempre estoy muy feliz con él, hace que mi vida sea muy tranquila. Me comprendía y me consolaba. Nuestros sentimientos iban siempre al unísono y era para mí un consuelo y un apoyo. Con estas palabras concluye Luis una carta dirigida a sus hijas. Mis queridas hijas, os llevo a todas en mi corazón con mucho cariño y os encomiendo a vuestra Santa Madre. 25 de noviembre de 1877. Luis escribió a su esposa: querida amiga, no podré llegar a Alezón antes del lunes. El tiempo me parece largo y estoy deseando estar cerca de ti. No hace falta decir que tu carta me ha producido un gran placer, salvo que noto que estás cansada demasiado. Así que te recomiendo calma y moderación en tu trabajo. Tuve la felicidad de comunicarme con Nuestra Señora de las Victorias. También encendí una vela por toda la familia. Os abrazo a todos de corazón, esperando la felicidad de reunirme con vosotros. Tu esposo y verdadero amigo que te ama para toda la vida. Después de más de 10 años de matrimonio, Celi escribe a su esposo con estas palabras: te abrazo con todo mi corazón. Hoy me siento tan feliz al pensar en volver a verte que ya no puedo trabajar. Tu esposa que te quiere más que a su vida. Te sigo con mi mente todo el día. Me digo a mí misma, debe estar haciendo esto ahora. Me parece que falta tanto para volver a estar contigo, mi querido Luis. Te amo con todo mi corazón y siento que mi amor se duplica por la privación que siento de tu presencia. Me sería absolutamente imposible vivir lejos de ti. Sugerencias para nuestra reflexión. Releamos las palabras con las que Celi y Luis hablan el uno del otro. ¿Tenemos la misma actitud cariñosa entre nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo hablamos de los demás en nuestras familias? ¿Cómo hablo de mis familiares a otras personas? ¿Cómo reacciono ante las debilidades de los miembros de mi familia? La alegría de ser padres y el compromiso educativo. A pesar de los sacrificios y preocupaciones, Celi escribe: amo con locura a los niños. 15 de diciembre de 1872. Deseaba tener muchos para criarlos para el cielo. La educación de las hijas fue de común acuerdo, ejercida con ternura y firmeza, sobre todo con el ejemplo de la vida ordinaria. La pequeña Marie, tras presenciar una discusión entre sus padres, se dirigió a su madre y le preguntó: ¿no os lleváis bien? La respuesta de Celi fue clara: no te preocupes, quiero mucho a tu padre. Los padres hablaron entre ellos y Celi dijo: tenemos que dominarnos, no podemos tener actitudes que generen estas preguntas en nuestros hijos. Este intercambio de palabras atestigua la normalidad de esta pareja en los altibajos de la armonía familiar, pero al mismo tiempo también su firme deseo de una confrontación serena y constructiva para mejorar. Tienen cuidado de respetar la personalidad de cada niño, pero sin exagerar. Luis confiaba a las acciones de Celi. Ayer nos pasamos toda la mañana comprando un conjunto completo para Marie. Un hermoso vestido, un abrigo muy a su gusto. Tengo que empezar de nuevo por León. He pensado en darle sus cosas, pero Marie al lado de ella estaría demasiado elegante. Todo tiene que estar al mismo nivel. En resumen, compro cosas todos los días. Tu padre bromea diciendo que es una pasión mía. Intento explicarle que no puedo hacer otra cosa, pero le cuesta hacerlo. Pero confía en mí, sabe que no lo arruinaré. No faltaban las preocupaciones por la educación de sus hijas, especialmente de León. Celi se encomienda a Dios en la oración y pidió la intercesión de la querida hermana por su hija.
Así escribió Celie en una carta a su hija Pauline, el 12 de marzo de 1877. Ya sabes cómo es tu hermana, completamente insubordinada. Nunca ha querido obedecerme sino a la fuerza. Hace por espíritu de contradicción todo lo contrario a lo que yo quiera, aunque ella misma lo desee. Ahora trato a esa niña con tanta dulzura que espero poco a poco corregir sus defectos. Sugerencias para nuestra reflexión. Intentemos pensar en algunos puntos de encuentro o puntos de conflicto que generen discusiones en la educación de nuestros hijos. Reflexionemos sobre cómo podemos construir día a día, incluso en las pequeñas cosas, la armonía entre marido y mujer y en la familia. ¿Hay alguna regla que podamos establecer para que juntos podamos buscar siempre lo que es bueno para nuestros hijos? Por ejemplo, consultar al otro antes de conceder el permiso, escuchar abiertamente la opinión del otro, evitar imponer nuestra propia opinión. Tiempo para estar en familia y pasarlo bien. Nuestro padre amaba mucho a sus hijos. Con nosotros tenía una ternura materna. En una carta desde el Carmelo, Teresa escribe a su padre Luis: Gracias, querido padre, por todo lo que me das. ¿Recuerdas, papá, cuando en Génova seguíamos de lejos al Señor tal y a los demás? ¡Qué bien nos la pasamos! Nunca olvidaré el recuerdo de este hermoso viaje con mi querido papito. En Lisieux, el padre Luis trataba de mantener un ambiente cálido y alegre. Fabricaba pequeños juguetes para sus hijas aprovechando su habilidad y precisión como relojero. Es él quien animaba las veladas navideñas con canciones, poemas, juegos de damas y castañas asadas en la chimenea. También organizaba excursiones a pie para preservar la sana tradición de los paseos dominicales que solían tener lugar en Alezón. En una carta a su tía, Marie dice: Por nosotros haría todos los sacrificios posibles, sacrificaría su felicidad, su vida, si fuera necesario, para hacernos felices. Sugerencias para nuestra reflexión. Una familia numerosa y la responsabilidad del trabajo no impiden a los Martin sacar tiempo para estar en familia y pasarlo bien juntos. ¿Qué actividades hacemos juntos en familia? ¿Qué nos gusta hacer juntos? ¿Cómo la pasamos bien? ¿Qué es lo que obstaculiza nuestro tiempo de pareja y nuestro tiempo de familia? ¿Cómo podemos defenderlo mejor? Equilibrio entre familia y trabajo. Celie tiene un taller de encaje, Luis tiene una relojería y una orfebrería y ayuda a su mujer en el taller. Ambos trabajan con inteligencia y gran dedicación, intentando, no sin dificultad, armonizar las exigencias del trabajo y de la familia. Se preocupan por respetar los derechos de los trabajadores y proveedores. Se mantienen firmes en su decisión de no trabajar los domingos, un día que hubiera sido muy bueno para el negocio, pero es la fiesta del buen Dios y hay que respetarla. Voy a tomar el tren a Lisieux el domingo a las 3:30 de la mañana. He intentado hacer otros arreglos, pero no veo ninguno mejor. Esta vez me es imposible salir el sábado y el domingo no puedo viajar toda la mañana. Sería contrario a mis principios, porque me parece que hay que tener mucho cuidado de no cooperar en el trabajo el domingo. Carta de Celie a su hermano, 26 de noviembre de 1871. Las trabajadoras se preocupaban por mamá, les daba mucha pena no trabajar más para ella. Todas la querían mucho. Me di cuenta de ello cuando durante su última enfermedad fui yo quien las recibió. Testimonio de su hija Marie. El 24 de junio de 1874, Celie escribe a su cuñada: Teresa empieza a decir casi todo. Cada vez está más guapa, pero estoy muy ocupada porque siempre está a mi alrededor y no me resulta fácil trabajar. Así que, para recuperar el tiempo perdido por la noche, continúo con mis labores de encaje hasta las 10 y me levanto a las 5. También tengo que levantarme 1 o 2 veces durante la noche por la niña, pero al final, cuanto más tengo que hacer, mejor me siento. Sugerencias para nuestra reflexión. Reflexionemos sobre el tiempo que dedicamos al trabajo. ¿Tenemos criterios establecidos para defender el tiempo que dedicamos a nuestra familia?
¿Hay alguna opción que podríamos hacer para vivir con más equilibrio el tiempo del trabajo y el tiempo con nuestra familia? El amor al prójimo. A pesar de ser una familia numerosa, siempre ayudaban a los necesitados. En el camino de vuelta nos encontramos con un pobre anciano de aspecto bonachón. Envié a Teresa a darle una pequeña limosna y parecía tan conmovido y me dio las gracias que me di cuenta de que debía ser muy infeliz. Le dije que nos siguiera, que le daríamos unos zapatos. Se le sirvió una buena comida, estaba muerto de hambre. Le dije que viniera cuando quisiera y que recibiría pan. Estoy muy triste por ese encuentro. Sigo pensando en el buen hombre que, sin embargo, tenía una cara muy sonriente por el poco dinero que le di. Mientras comía, tomó sus zapatos en la mano, los miró con alegría y les sonrió. Sugerencias para nuestra reflexión. En un hogar, aún no siendo fácil de gestionar, no falta la atención a los demás, el saber mirar más allá de las paredes de la casa y estar siempre dispuesto a abrir la puerta. Miremos a nuestro alrededor. ¿Hay alguien ahora mismo que quiera nuestra mirada, nuestra atención, un poco de nuestro tiempo? Por ejemplo, un familiar, un vecino, un compañero o un amigo. Herramientas concretas de santidad. Los pilares de la vida Martín. La vida cotidiana de la familia Martín, hecha de alegrías pero también de angustias, se vive siempre manteniendo dos dimensiones juntas. Hay una dimensión horizontal que los lleva a saber alegrarse de las cosas bellas y a aceptar el sufrimiento de las dificultades. Hay también una dimensión vertical que dirige constantemente su mirada al cielo, les impide replegarse sobre sí mismos y les dispone a acoger todo con un don de Dios. Los Martín viven así una espiritualidad encarnada en su vida cotidiana que los lleva a amar desde las cosas más pequeñas, a tener cuidado especial con cada uno de sus hijos, a cuidar de las personas que trabajan para ellos o de las que lo necesitan. No vemos acciones extraordinarias, sino pequeños y sencillos gestos al alcance de todos. La mirada hacia el cielo, en un completo abandono a la voluntad de Dios. Pongámonos en manos del buen Dios. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Es Él quien hace la herida y la venda. Después de la muerte de los dos niños, Celi se siente muy probada, incapaz de vivir el nuevo embarazo con serenidad y confía sus temores a su cuñada. Me complace ver, mi querida hermana, que tu hijita es tu alegría. Yo fui tan feliz con la primera, a mis ojos no había ninguna como ella. Esperaba que también fuera así con los demás. Me equivoqué. No te puedes imaginar lo aterrorizada que estoy por el futuro, por esta pequeña criatura que estoy esperando. Lo mejor es poner todo en manos de Dios y esperar que los acontecimientos se desarrollen con calma y abandono a su voluntad. Esto es lo que intentaré hacer. Después de que la enfermedad se revelara en toda su gravedad, Celi dijo: si el buen Dios quiere que me cure, estaré muy contenta, porque al fin y al cabo quiero vivir. Pero al mismo tiempo me digo, si no me curan, quizás sea porque les seré más útil que me vaya. Debemos disponernos a aceptar generosamente la voluntad de Dios, sea cual sea, porque siempre será lo mejor para nosotros. Después de anunciar su decisión de entrar al Carmelo, refiriéndose a su padre, Pauline escribió: por la tarde me encontré con él cuando subía a la escalera y me miró un poco triste y me dijo: no creas, Pauline mía, que si soy feliz entregándote al buen Dios, no sufriré por separarme de ti. Y me abrazó con una ternura conmovedora. Después de sus hermanas, Céline también confió su deseo de entrar en el convento, y la respuesta de su padre Luis fue conmovedora. Ven, vayamos juntos ante el Santo Sacramento para dar gracias a Dios por las gracias que concede a nuestra familia y por el honor que me hace al elegir sus esposas en mi casa. Sugerencias para nuestra reflexión. Reflexionemos sobre cómo en nuestra vida de pareja y de familia la dimensión horizontal, la vida cotidiana, se vive junto a la dimensión vertical, referir todo a Dios. Hagamos un repaso de los últimos días. ¿En qué situación hemos luchado solos, olvidando la ayuda que viene de la presencia viva de Jesús en nuestro hogar?
La oración en familia. La oración común de la tarde concluía la jornada y Teresa, que siempre ocupaba el lugar más cercano a su padre, decía: solo tenía que mirarle para saber cómo rezan los santos. Cada día comenzaba con esta fórmula de ofrenda que se enseñaba a los niños: Dios mío, te doy mi corazón, tómalo si quieres, para que ninguna criatura lo posea, sino solo tú, mi buen Jesús. Teresa lo recuerda en sus manuscritos. Rezaba mucho al buen Jesús y a menudo le entregaba mi corazón usando la pequeña fórmula que mi padre me había enseñado. Sugerencias para nuestra reflexión. ¿Cómo podríamos hacer que el momento de oración con nuestros hijos fuera especial? Usemos la fantasía y la creatividad. Asiduidad a los sacramentos, particularmente a la Eucaristía y a la confesión. Mi padre y mi madre iban a misa cada mañana, comulgaban siempre que podían. En Cuaresma ayunaban y se abstenían de comer carne. Sugerencias para nuestra reflexión. A veces corremos el riesgo de acercarnos a los sacramentos por costumbre, sin ser conscientes del gran don que podemos recibir. ¿Nos ha pasado esto? Podemos, por ejemplo, decidir profundizar en el conocimiento de un determinado sacramento. Comentarios finales. ¿De qué manera el ejemplo de Luis y Celi puede ayudar a nuestra familia? ¿Qué mensaje nos transmiten en este momento de nuestra historia de pareja y de familia? Pistas para la oración personal. Pienso en mi familia. ¿Por qué le puedo dar gracias al Señor? Reflexiono sobre lo que la vida de la familia Martin ha suscitado en mí. Pido el don del Espíritu en una dificultad que tenga. Oración de intercesión. Dios, amor eterno, nos has dado en San Luis y Santa Celi un ejemplo de santidad vivida en el matrimonio. Conservaron la fe y la esperanza en medio de las penas y dificultades de la vida. Educaron a sus hijos en libertad para que se convirtieran en santos. Que su oración y su ejemplo ayuden a las familias a saborear la belleza de la compañía de Dios, en la vida y en la alegría de servir al amor. Por su intercesión, concédenos la gracia que te pedimos y haznos santos, por Cristo nuestro Señor.